Reveladas las 7 historias escalofriante y embrujadas de RDLN que quieres olvidar, la noche caía como un manto oscuro sobre RDLN. El silencio era perturbador, solo interrumpido por susurros de sombras que danzaban en la penumbra. Ana, madre soltera y luchadora, sabía que algo no estaba bien. Se sentía observada, como si cada ventana del barrio la espiara. La inquietud comenzaba a convertirse en un monstruo en su estómago. Entre susurros escalofriantes, Clara, su pequeña hija de 5 años, jugaba despreocupada, ajena al horror que empezaba a cernirse sobre ellas. Pero el pánico de Ana crecía, especialmente cuando su teléfono vibró con otro mensaje anónimo lleno de detalles que solo un extraño podría conocer. ¿Quién está detrás de esto?, se decía, tratando de mantener la calma mientras la noche oscura se adueñaba del barrio como si las sombras mismas hubieran tomado vida. El olor putrefacto que comenzaba a filtrarse desde la casa de don Ramón solo aumentaba su ansiedad. Este vecino, anteriormente considerado un amigo, ahora parecía un espectro. Su sonrisa, que solía ser cálida, se había convertido en un rictus sospechoso. Hoy sus ojos podían ocultar el abismo de secretos oscuros. Ana se estremecía al pensar que el hombre que tantas veces le había ofrecido ayuda podría estar jugando con un siniestro revés. «Esto no puede ser, estoy imaginando cosas», pensó, intentando convencerse mientras su mente corría incontrolablemente. Pero esa línea entre la razón y la locura empezaba a desdibujarse. La corrupción en la policía aseguraba que sus advertencias jamás serían escuchadas. Ana lo sabía. El barrio mismo le susurraba historias de injusticias, de desapariciones que parecían haberse tragado a la comunidad entera. Con cada día que pasaba, la mirada de don Ramón se volvía más inquietante, y el aroma rancido que emanaba de su casa era un recordatorio persistente de que no estaba sola en este juego macabro. ¿Qué haré si Clara comienza a soñar con sombras? Un terror sepulcral comenzó a apoderarse de su pecho. Esa noche, cuando Clara despertó gritando por un ser oscuro que la acechaba en sus sueños, Ana sintió el hielo recorrerle la espalda. Las historias de fantasmas del barrio retumbaban en su mente mientras buscaba una lógica que no existía. Clavos de ansiedad se hundían en su fondo, mientras que el día siguiente era un espejo del anterior. Rutina. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cada revelación la acercaba un paso más al horror que la acechaba. Y todo se intensificó más aquella noche. Clara desapareció. El aire se volvió opresivo. La oscuridad la engullía sin compasión. En su mente, el recuerdo de la sonrisa de don Ramón se entrelazaba con su ausencia, como si ambos conspiraran en un oscuro ballet. La calle se volvió una trampa, llena de ecos de risas que antes eran inocentes. La comunidad que Ana creía conocer se desvanecía en sombras amenazantes. Mientras buscaba entre los callejones, sintió un roce frío que heló su sangre. «No, no, no, Clara», gritó, su voz resonando en la oscuridad. Con cada paso sus peores temores se volvían reales. En esa búsqueda desesperada, un extraño apareció en la penumbra, un hombre con mirada intensa que parecía conocer su obsesión y su desesperación. Y de pronto, Ana se vio enfrentando no solo su propio miedo, sino también decisiones que podrían definir la vida de sus amores.
Podría fiarse de un extraño en un barrio repleto de secretos, o podría caerse en el abismo de lo desconocido y perder para siempre a su única razón de ser. Ana sintió como el frío de la noche penetraba en su piel mientras el desconocido se acercaba. Su corazón retumbaba como un tambor en una procesión macabra, cada latido amplificando su pánico. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa, mientras sus ojos intentaban penetrar la oscuridad que lo rodeaba. El hombre sonrió de manera inquietante, sus dientes brillando como pequeños faros en la oscuridad. «Soy alguien que sabe lo que está pasando aquí», respondió, con un tono calmado y serpenteante que la incomodó aún más. «He estado observando, Ana. Sé que estás asustada, pero hay cosas más grandes en juego que tu hija. ¿Y tú?». El estómago de Ana se revolvió con la combinación de miedo y desconfianza. «¿Dónde está Clara? ¡Dímelo!», gritó desesperada, tratando de recordar los rostros de todos los vecinos, cada conversación inofensiva y cada sonrisa que ahora parecía una burla. «Ella está...». El hombre pausó como si el silencio fuera el verdadero ladrón del momento. «Está en lugar seguro, pero el tiempo corre y tú necesitas decidir a quién puedes confiar». Ana sintió que las sombras la envolvían, las voces de su barrio resonando en su mente. «Tienes que ayudarme», dijo, haciendo un esfuerzo por controlar el temblor en su voz. No puedo perderla». «Escucha», continuó el hombre, dando un paso más cerca. «Don Ramón no es quien parece. Su casa es un umbral hacia algo más oscuro. Las sombras que has sentido son solo un presagio de lo que vendrá a menos que actúes». Las palabras del extraño retumbaban en su mente. La imagen de don Ramón, con su sonrisa perturbadora y su aire de secreto, ahora se convertía en un monstruo en su imaginación. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó, ya sin aliento, pero con una chispa de determinación y miedo. «Debes ir a su casa. Allí encontrarás pistas, pero ten cuidado, porque no estás sola en esto. Te observan». Sus ojos resplandecían con una mezcla de advertencia y desafío. «La oscuridad tiene un precio». Ana pudo sentir cómo las sombras se cerraban a su alrededor. Su propia mente le advirtió sobre la locura de lo que planeaba hacer. Pero Clara era su única razón de vivir, y no permitiría que la oscuridad se la llevara. Sin tiempo que perder, echó a correr hacia la casa de don Ramón. Cada paso resonaba en su mente como un eco de su lucha interna. La puerta estaba entreabierta, una rendija de luz iluminando la oscuridad interior. Miedo y curiosidad tiraban de ella en direcciones opuestas, pero el amor por su hija la empujaba hacia el umbral. Entró con paso cauteloso, el aire espeso como resultado de algo más que la humedad. A medida que avanzaba, los recuerdos de las risas de Clara iluminaban su tristeza. La casa estaba llena de objetos cubiertos de polvo y telarañas, pero de repente el olor a putrefacción se hizo más fuerte y su corazón se detuvo. En un rincón de la sala, unos juguetes estaban esparcidos. Ana sintió que la desesperación la ahogaba. Justo cuando iba a tocar el osito de peluche que Clara tanto quería, una sombra se deslizó desde la esquina de la habitación, atrapándola en un terror paralizante. «¡Sal de ahí!», gritó viendo cómo una figura emergía de la penumbra, la misma que había visto en sus sueños. Una figura que, lejos de ser un sueño, parecía más real que nunca. «¡Aléjate!», chilló, retrocediendo. El susurro de su nombre atravesó el aire. «Ana, ven, es hora de descubrir la verdad». El sudor le corría por la frente mientras la figura se acercaba. Ana sintió que el tiempo se detuvo, y junto a él, su sentido de la realidad. La verdad que tanto había querido evitar estaba a punto de revelarse, pero ¿a qué costo? «¿Estás lista para lo que viene?», preguntó el extraño, apareciendo nuevamente en el umbral.
Ana, con la respiración agitada, se encontró dividida entre su deseo de proteger a su hija y la inevitable confrontación que la esperaba. «No estoy lista», murmuró, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Pero la voz del extraño resonaba en su mente. La oscuridad tenía un precio. ¿Qué estaba a punto de descubrir? La inquietud creció en su pecho, llevándola a enfrentar no solo las sombras, sino su propio límite. Las palabras del hombre la seguían. Al otro lado hay más de lo que imaginas. Pero, ¿estaría dispuesta a cruzar el umbral y enfrentarse a sus peores temores? La pregunta flotaba en el aire, mientras la figura se acercaba cada vez más, y el miedo comenzaba a perder su poder. O tal vez estaba a punto de absorberlo todo. Ana sintió su corazón acelerarse al ver la figura acercarse. Era un hombre alto, con ojos oscuros que parecían contener un abismo de secretos. Cada paso que daba parecía resonar como un tambor en su mente, un recordatorio ominoso de que estaba a punto de descubrir cosas que tal vez no debía saber. «¿Qué eres? ¿Qué quieres de mí?», preguntó. Su voz apenas un susurro mientras se esforzaba por mantenerse firme ante la humanidad que incluso en su forma más siniestra parecía irradiar de la criatura. «Soy un guía, pero también un guardián», respondió él, inclinando la cabeza de forma enigmática. «La verdad no siempre es lo que uno desea, a veces es un veneno». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿A qué te refieres? ¿Qué has visto? ¿Qué le ha pasado a Clara?» «Tu hija está bien. Por ahora», dijo sin prisa. «Pero el tiempo se agota. Debes hacerlo antes de que se acerque la próxima luna. De lo contrario, el precio que pagarás será mayor de lo que imaginas». Con su mente llena de confusión, Ana comprendía cada vez menos, pero el temor de perder a Clara la mantenía alerta. «¿Cómo puedo ayudarla?». El extraño giró la cabeza hacia la habitación oscura. «Don Ramón guarda los secretos de este lugar. Él no es quien aparenta ser. Su casa es un laberinto de sombras. Las paredes tienen oídos, y los ecos de su voz atraen a los que buscan saber». Ana miró hacia la oscuridad, ese lugar donde las risas de su hija una vez resonaban, pero ahora solo había silencio. Una nube de angustia la inundó. «Pero, ¿qué tengo que hacer? Debes entrar a su habitación. Allí descubrirás lo que necesitas. No temas a lo que encuentres, pues la verdad te liberará. Pero recuerda, hay ojos en el tejido de la noche y no todos ellos te desean bien». De repente, su mente hizo un clic. Recordó la advertencia que había escuchado una vez. La curiosidad puede llevar al abismo. Ana sintió que un torbellino de emociones la inundaba. Sin pensar, se lanzó hacia el pasillo que llevaba a la habitación de don Ramón. Cada paso parecía un eco de su desesperación. El pasillo se alargaba ante ella como un túnel oscuro. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando los nombres de aquellos que la habían rodeado, sus amigos y vecinos, transformándose en recuerdos distorsionados. Ana se detuvo, sintiendo el aliento frío de la casa. «No puedo dar marcha atrás», murmuró. Al llegar a la puerta entreabierta, su mano temblorosa se detuvo. Una sensación de peligro la envolvía. Pese a que el pánico amenazaba con consumirla, empujó la puerta, adentrándose en la habitación. Estaba oscura, pero a través de la escasa luz que entraba desde la ventana, pudo ver estantes llenos de libros viejos y extraños objetos. En el centro, una mesa cubierta de polvo parecía estar esperando por ella. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si la habitación conservara su esencia en una burbuja de horror. Instintivamente se aproximó a la mesa, donde un viejo diario estaba abierto. Las páginas estaban desgastadas, casi a punto de deshacerse. La escritura era temblorosa, pero al principio pudo distinguir algunas palabras. Oscuridad, sacrificio. Un sudor helado le recorrió la espalda.
Antes de que pudiera absorber las palabras, un ruido proveniente del rincón opuesto la hizo girar. Un murmullo apenas audible se arrastraba por la atmósfera, como si un cuento de terror cobrara vida. Ana sintió como su mente luchaba entre la curiosidad y el terror puro. Un grito estridente resonó en su mente. «¡Ana, corre!». La voz, aunque lejana, era familiar. Fue suficiente para que ella actuara. Su instinto de madre se apagó y en un instante de claridad corrió hacia la puerta, luchando contra el pánico aprensivo que amenazaba con atraparla. Pero la tensión se intensificó. Una sombra la bloqueó. «¿Qué has encontrado?», preguntó don Ramón, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La habitación oscura ahora parecía vibrar a su alrededor, como un ser que estaba vivo. Ana, paralizada, se dio cuenta de que enfrentaba no solo al vecino aterrador, sino también los secretos que había estado tratando de escapar. «Has venido a buscar la verdad, Ana. ¿Estás lista para pagar el precio?». El tiempo se detuvo nuevamente, mientras la oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida, y con un grito silencioso Ana se preguntó, ¿había alguna salida? La risa fría de don Ramón reverberó en las paredes, como si el eco de su locura se alimentara de la insatisfacción de Ana. «No hay vuelta atrás», dijo, mientras el aire se tornaba pesado, cargado de secretos que no debía saber. La sensación de peligro era palpable, como un manto oscuro que se le pegaba a la piel. Ana intentó enfocar la mirada, pero la penumbra parecía moverse, danzando al ritmo de sus temores. «¿Qué precio?», logró articular con voz temblorosa, agarrando la mesa con fuerza en busca de un ancla ante la tormenta que se desataba en su pecho. Don Ramón se acercó, cada paso resonando con una claridad aterradora. «La verdad que buscas tiene un costo», dijo, casi en un susurro. «No todos pueden soportarla. ¿Eres fuerte, Ana? ¿Eres capaz de mirar más allá de lo que te han enseñado?». Las palabras del hombre desgarraban la poca voluntad que le quedaba. ¿Podía realmente enfrentar lo desconocido? El pánico y el instinto de proteger a su hija se entrelazaban en su mente, formando una espiral incontrolable de miedo. «¡Clara!», gritó de repente, como si su llamado pudiera ahuyentar la sombra que crecía en el rincón de la habitación. Un rayo de luz cayó sobre un objeto en la mesa, un medallón. Era pequeño, de plata, con inscripciones que brillaban débilmente al tocar la tenue luz. Se sentía una energía oscura que emanaba de él, como si susurrara secretos antiguos. «Ese es el primero», dijo don Ramón, haciendo un movimiento con la mano hacia el medallón. «Contiene lo que ha sido, lo que es y lo que será. Pero ten cuidado, algunas verdades son como cuchillos de doble filo. Ellas pueden cortarte». Los latidos de Ana aumentaron al pensar en lo que el medallón podía revelar. Sin embargo, el temor se adueñó de su razón. «No puedo hacer esto sola», balbuceó. La desesperación pululaba a su alrededor. «¿Acaso no lo entiendes? La oscuridad de este lugar te elige, y Clara es parte de ese juego. Debes deshacerte de ella, de tu pasado. Ese es el verdadero precio», respondió don Ramón. Sus ojos oscuros destilaban una locura que prometía lujos de locura inminente. Ana vaciló. «¿Sacrificar a mi hija? Nunca haría eso». La rabia ardía en su estómago, pero la voz incesante en su mente seguía presionando. Las sombras comenzaron a moverse, acercándose a ella como si fueran criaturas con intenciones ocultas. Desesperada, extendió la mano hacia el medallón, sintiendo una atracción hacia su brillo. La habitación pareció girar un instante, antes de ser arrastrada a una visión oscura. Susurros llenaron su cabeza. ¿Es tan fácil soltar lo que amas? ¿Es tan fácil olvidar? El tiempo se detuvo, y en el silencio, Ana se encontró a sí misma frente a un espejo de recuerdos.
Clara sonriéndole, tierna y pura. Pero al lado una sombra de tristeza que parecía destilar de sus propios miedos. Ana se sintió atrapada. El medallón en su mano pesaba como si fuera de plomo. «¿Qué elegirás, Ana? ¿La verdad o seguir en la ignorancia?», retó don Ramón, cruzándose de brazos. La tensión en la habitación aumentó dramáticamente, como si el aire se hubiera vuelto líquido, difícil de tragar. Ana apretó el medallón con fuerza. Su corazón latía con tanta intensidad que sintió que podría reventar. «No voy a dejar que me controlen», dijo con voz apenas audible. Pero el mismo miedo la carcomía, y entonces el murmullo se intensificó como una multitud clamando, y Clara apareció en su mente gritando: «¡Mamá, ayúdame!». El instante final llegó cuando don Ramón dio un paso más cerca. «Recuerda, a veces la salvación está embriagada de terror. ¿Estás lista para enfrentarlo?». Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El medallón comenzó a brillar intensamente, iluminando la habitación por encima de las sombras, mostrando verdades que estaban ocultas. Y en ese fulgor vio la primera estela de la historia que cambiaría todo. El instante se hizo eterno. ¿Se atrevería a mirar? ¿Descubriría lo que había más allá de su último rayo de esperanza? El fulgor del medallón atravesó la penumbra, como un faro en medio de una tormenta oscura. Ana sentía que las palabras de don Ramón reverberaban en su mente, desdibujando los límites entre la realidad y sus peores pesadillas. El brillo resplandeciente la envolvía, y a cada latido su corazón resonaba con mayor fuerza, como un tambor de guerra anticipando la confrontación. «¿Qué es esto?», murmuró para sí misma mientras el medallón empezaba a latir como si tuviera vida propia. Las inscripciones en su superficie comenzaron a girar, formando figuras inquietantes, rostros distorsionados y escenas de terror que le robaron el aliento. De repente, el murmullo se convirtió en un grito ensordecedor. Ana presentó sus manos contra sus oídos, pero era imposible escapar. Vidas perdidas, llantos y súplicas llenaban la habitación. En su mente, imágenes de Clara pasaron como ráfagas. Ramos de flores marchitas, puertas cerradas y una sombra oscura acechándola desde un rincón. «Detente», imploró mientras el terror se colaba por sus venas. Clara. Su imagen la sostuvo frente a la tormenta del caos. Pero luego una visión diferente emergió. Vio a su hija, atrapada en un lugar sin luz, una encrucijada entre caminos. «¡Clara!», gritó, sintiendo un peso irremediable presionar su pecho. Don Ramón sonreía, satisfecho, como si disfrutara de la batalla interna que libraba su mente. «Ahora ves, la puerta a la verdad nunca es simple, pero te necesita». Ana miró hacia el medallón y en un impulso temeroso lo acercó a su pecho. Una corriente helada la atravesó al instante, como si la energía oscura que emanaba del objeto buscara describirle todo lo que había estado evadiendo, las verdades que había ignorado en su vida. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, sintiendo las lágrimas defenderse de la angustia. Sucumbir al poder del medallón significaría arriesgarlo todo, incluso a Clara. «La vida es un sacrificio, Ana», respondió don Ramón, su voz resonando como un canto de sirena. «Si realmente quieres liberarte de esta oscuridad que abraza a tu hija, tendrás que despojarte de tus ataduras. La verdad duele, pero puede salvarte». Ana cerró los ojos, recordando sus miedos, sus fracasos, los momentos que la habían convertido en quien era. En ese instante, supo que entregar el medallón podría representar el fin de todo, así como un nuevo comienzo. Pero la pregunta resonaba en su mente, como un eco persistente. ¿Podría sacrificar todo lo que amaba? «Todo tiene un precio», insistió don Ramón, su figura disipándose en las sombras. «El tiempo se agota, tu hija está en peligro, cada segundo que dudan, la oscuridad crece.
Si no actúas pronto, serás absorbida por ella. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, y tras un instante de titubeo, tomó una decisión al fin. Lucharé. No dejaré que la oscuridad me consuma ni que lleve a Clara con ella. La luz del medallón se intensificó. Las sombras se retorcían a su alrededor, como si intentaran atraparla, pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Una valentía insólita emergió, una fuerza que había permanecido oculta tras años de miedo. En el instante crucial, Clara apareció nuevamente, su rostro radiante en el fondo de su mente. «Mamá, ven por mí», estaba en su voz, y eso la impulsó a actuar. Con un nuevo fervor, Ana apresó el medallón con ambas manos y gritó: «¡Desato la verdad!». La habitación crujió como si estuviera a punto de desmoronarse. Las paredes temblaban y se fracturaban, mientras un grito resonante llenaba el aire. Una luz cegadora emanó del medallón, que alcanzó a todas las sombras con un destello purificador. Entonces, en el momento de mayor esplendor, ella vio algo más en el reflejo. Una puerta, una salida hacia lo desconocido. Pero, aunque ahora estaba llena de poder, una parte de su alma temía lo que pudiera encontrar al otro lado. Ana respiró profundamente. ¿Qué significaría cruzar esa puerta? Podría significar enfrentarse a los secretos oscuros que habían condicionado su vida. Y, una vez allá, ¿habría regreso? Esa pregunta permanecía flotando en el aire, cargada de inquietud, mientras su mano temblorosa se dirigía hacia el umbral. Un nuevo dilema se formaba. El medallón brillaba en su mano, y Ana se encontró al borde de un abismo de decisiones. ¿Valdrá la pena el precio a pagar para salvar a mi hija? La luz del medallón parecía decirle que la respuesta estaba muy cerca, a un paso de su valentía, y así, con su corazón retumbando y sombras a sus espaldas, se lanzó hacia lo desconocido. El aire que rodeaba a Ana cambió en un instante. Al cruzar el umbral, se encontró en un abismo oscuro, un lugar que parecía desafiar todas las leyes de la lógica. Las sombras danzaban a su alrededor, como criaturas vivientes que susurraban sus más oscuros temores. El medallón, aún brillando intensamente, parecía atraer toda esa oscuridad, pulsando con una energía vibrante que la hacía sentir tanto poderosa como vulnerable. ¿Dónde estoy? Su voz resonó, y cada palabra se convirtió en eco, en un grito ahogado que retumbó a su alrededor. Ante ella, una visión se fue formando lentamente. Una penumbra se disipaba, revelando un sendero estrecho que se extendía por un bosque sombrío. Árboles retorcidos apuntaban al cielo como garras, y hojas marchitas crujían bajo sus pies. El aire era denso, una mezcla de humedad y el olor a tierra mojada que se apoderaba de su ser. Ana no podía evitar mirar a su alrededor, como si el propio bosque aguardara para devorarla. De repente, un murmullo lejano atravesó el espacio, un canto etéreo que la llamaba. «Clara». Su corazón se aceleró. Era la voz de su hija, pero distorsionada, como si viniera de un lugar profundo y desconocido. «Clara, ¿estás ahí?» El medallón comenzó a vibrar de nuevo, esta vez con más fuerza, taladrando su pecho con cada pulsación. Ese brillo la guiaba, la empujaba hacia adelante. Cada paso era un desafío, como si el suelo mismo intentara detenerla. Pero algo dentro de ella ardía, un fuego que ya no podía apagar. Al avanzar, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, formando un muro de sombras. El canto se intensificaba, tornándose en gritos de angustia y lamento. A sus lados, figuras borrosas comenzaron a manifestarse, rostros de personas en agonía, atrapadas por su propia desesperación. Ana sintió un frío helado recorrerle la columna vertebral. «¿Qué quieren de mí?», murmuró temblando de miedo. «Desata la verdad», susurró una de las figuras, y su voz era un susurro helado que parecía venir de otra vida.
La oscuridad es una prisión, pero también es tu salvación. Ana sintió un tirón en su interior. Prisión y salvación. Esa dualidad la estremeció. Recordó las palabras de don Ramón que resonaban en su mente. La verdad duele, pero puede salvarte. ¿Cuál era la verdad que necesitaba enfrentar? El canto se mezcló con risas macabras. Aquellas sombras la rodeaban y cada vez parecía más claro. Eran almas perdidas, atrapadas en un destino del que no podían escapar. El terror aumentó en su pecho. ¿Podría ella ser una de ellas si fallaba en su misión? El medallón brilló con más fuerza, iluminando el sendero que la guiaría a la rescatar a Clara. De pronto, la visión de su hija apareció en el horizonte, atrapada en un círculo de sombras. Su rostro reflejaba un pánico absoluto, sus ojos enormes y brillantes, suplicantes. «¡Mamá, ayúdame!». Ana, mirando a su alrededor, notó que el medallón comenzaba a difuminar las sombras, creando una burbuja de luz que la protegía, aunque su propio corazón palpitaba descontrolado. Sintió que el tiempo se detenía y el aire se tornaba espeso. En ese instante comprendió. No solo debía salvar a Clara, sino también liberarse a sí misma de las cadenas que la ataban a sus propios miedos. Con el medallón en alto, postrada en esa maraña de terror, gritó: «No permitiré que la oscuridad se apodere de nosotros. Nos liberaremos». La luz que emanaba del medallón brilló intensamente, llenando el bosque de destellos brillantes. Las sombras comenzaron a retroceder, gritando en agonía, como si el poder de la verdad estuviera arrastrándolas a un lugar del que no regresarían. Ana sabía que ese era su momento, el clímax de su lucha. Pero de repente, un rugido ensordecedor la rodeó. Una sombra masiva emergió, un ser de puro horror que se alzó ante ella. Su rostro estaba compuesto de miles de rostros observándola, cada uno mostrando dolor y sufrimiento. «¿Crees que puedes escapar de mí, Ana?», resonó su voz profunda y llena de desprecio. «Eres parte de esta oscuridad y siempre lo serás». El corazón de Ana se detuvo por un segundo. ¿Era posible que la oscuridad se hubiera apoderado de ella? Pero el medallón brillaba aún con toda su fuerza, recordándole que había llegado hasta aquí por una razón. Clara estaba cerca, y a pesar del terror que enfrentaba, no iba a rendirse. Mientras el ser se abalanzaba hacia ella, Ana sintió que la luz del medallón crecía aún más dentro de su pecho. «Voy a luchar, no me llevarás contigo», gritó con todas sus fuerzas. La sombra rugió ante su desafío y el choque entre luz y oscuridad era inminente. Pero en el aire, mientras la luz y la sombra colisionaban, Ana no podía evitar preguntarse: ¿estaba preparada para descubrir la verdad que tanto había evitado? ¿Era esta la batalla que realmente necesitaba ganar? La colisión entre la luz del medallón y la sombra del ser oscuro desató una explosión ensordecedora. Ana sintió como si toda su existencia se comprimiera en un instante, y el aire a su alrededor se hizo pesado, casi tangible. Las sombras rugieron, retorciéndose y gritando en agonía, pero la luz seguía en aumento, iluminando los árboles marchitos y revelando detalles que parecían ocultos en la penumbra. Fue entonces cuando la sombra masiva se detuvo en seco, sus múltiples rostros girando en una danza de desesperación. Sus ojos, vacíos y llenos de un profundo sufrimiento, se fijaron en Ana con una furia contenida. «No puedes luchar contra lo que eres», dijo, su voz resonando como un eco lejano. «Eres parte de nosotros, siempre lo has sido». Con cada palabra, Ana sintió las raíces de su propio terror nacer en su interior. Recordó momentos de dolor, sus fracasos y las decisiones que la llevaron a este punto. Se encontró atrapada en un laberinto de sus propios pensamientos, como si la oscuridad estuviera tomando posesión de su mente. Sintió que el medallón, aunque brillante,
Comenzaba a perder fuerza. «¡No!», gritó, tratando de ahogar sus dudas. Ella era más que sus miedos, más que su pasado. Aún así, las sombras seguían hablando, susurros seductores que atravesaban su mente como dagas. «Te hemos estado esperando». «No, esto no es real», se dijo. Con una determinación renovada, levantó el medallón hacia el ser sombrío. La luz estalló con más fuerza, como un sol naciente en medio de una tormenta. «Tú no tienes poder sobre mí». El impacto de su declaración reverberó en el bosque. Las almas perdidas a su alrededor comenzaron a susurrar palabras en un idioma olvidado. Ana sintió un cambio profundo. Las sombras se agitaron, manifestando su angustia ante la luz. «Destruirás tanto como salvarás», gritó la sombra, mientras se retorcía y se desvanecía un instante el brillo del medallón empujando sus formas hacia atrás. Pero de repente, el canto de Clara resonó más fuerte que nunca, atravesando la oscuridad como un hilo de esperanza. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». Ana cerró los ojos por un momento, dejando que el sonido la envolviera. Esa voz era su luz. Con el corazón latiendo desbocado, se lanzó hacia adelante y se adentró en la niebla. La luz del medallón la guiaba, pero la sombra también arremetía, golpeando su mente con recuerdos de tiempos difíciles. Imágenes de Clara llorando, de momentos perdidos y palabras nunca dichas. El miedo se batía a duelo con el amor. «¡No me rendiré!», gritó Ana con toda su fuerza. La luz del medallón estalló en 1000 colores. Cada destello revelando fragmentos de su vida, su amor por Clara, su lucha por salir adelante. Las sombras comenzaron a paralizarse y una visión clara emergió. El rostro de su hija, atrapado pero vibrante, lleno de vida y amor. Ahora comprendía. La verdad no solo era enfrentarse a la oscuridad, sino a su propia fragilidad, a la vulnerabilidad que había evitado y a los miedos que siempre la habían acechado. El medallón, ahora ardiente, se llenó de la energía de su revelación. Al unísono, las voces de las almas perdidas comenzaron a fusionarse con su canto, creando una sinfonía de liberación. «¿Te atreves a luchar contra lo que realmente eres, Ana?», preguntó la sombra, cada rostro mirándola con dolor. «¿Y si descubrir la verdad significa perderte para siempre?». Permitiéndose sentir ese miedo, Ana dio un paso adelante. «No me perderé. Me encuentro más cerca de mi verdad que nunca». Las sombras comenzaron a dispersarse a su alrededor, gritando en agonía, pero el ser no se rendía. Con una última embestida, se lanzó hacia ella, intentando devorar la luz que había comenzado a crecer en su interior. «No dejaré que me roben mi luz», exclamó Ana, y con el medallón brillando intensamente, una explosión de energía pura iluminó el bosque. En medio de ese destello, Ana sintió que la realidad comenzaba a tambalearse, y durante un instante se enfrentó a una revelación que cambiaría todo. ¿Sería capaz de liberar tanto a Clara como a las almas atrapadas en la oscuridad, o habría algún sacrificio que hacer? Y justo antes de que el mundo se desvaneciera, una voz resonó en su mente. «La verdad está más allá de lo que temes, Ana». Ana respiró hondo, enfrentando el miedo más profundo en su corazón, que tendría que sacrificar para salvar a su hija. Un instante en la oscuridad, luego otro, y de repente la luz se disipó. Ana parpadeó. Ante ella se extendía un paisaje cambiando, distorsionado, un reflejo sombrío de la realidad que conocía. Las figuras de las almas perdidas surgían de la bruma, con rostros mapeados de desesperación, pero en sus ojos había un atisbo de esperanza. «¿Dónde estoy?», murmuró, sus palabras resonando como ecos apagados. Cada figura se acercaba, susurros de promesas y advertencias entrelazados. «¡Ana!», gritó una mujer. Era Clara, su figura iluminada por un resplandor etéreo, pero su imagen se desvanecía,
como si el viento la devorara. «Clara, no». Ana extendió la mano, pero las sombras la apresaban, tirando de ella. «Mamá, por favor», suplicó la niña, su voz atravesando las imágenes. La desesperación llenaba el aire. Ana sintió que el medallón temblaba entre sus manos, pulsando como un corazón ansioso. Era ahora o nunca. «No permitiré que esto me consuma», gritó. Con cada palabra el medallón brillaba más. Las sombras temblaban como si fueran frágiles hojas ante un viento potente. Ella se centró en el amor que sentía por su hija. Era un escudo, una armadura. «¿O qué tienes que sacrificar?», volvió a resonar la voz de la sombra, ahora más fuerte. Los rostros distorcidos se acercaron, llenos de ira y rencor. «Tu amor, tus recuerdos, tus lágrimas son nuestra vida». Ana cerró los ojos un instante, sintiendo la angustia de su historia, el peso de decisiones que nunca tomó. Pero también recordó risas, momentos cálidos con Clara, noches llenas de cuentos y abrazos. Nada de eso podría ser un sacrificio. «Yo soy lo que elijo recordar, y nada de esto me detendrá». El medallón explotó en brillo, y las almas brillantes detrás de ella comenzaron a liberar sus propias luces, elevándose. Ana sintió esa energía fluir a través de ella. Finalmente comprendió. Su dolor podía transformarse en poder. Las sombras, ahora inquietas, retrocedían ante esa total aceptación. Pero un giro inesperado sacudió el aire. Las figuras de quienes habían sufrido se volvieron más definidas. Eran rostros familiares, incluso amigos que habían desaparecido. «Ana, no toda luz es buena», advirtió uno de ellos, su voz desgarradora. «Algunos recuerdos deben permanecer enterrados». Ana sintió un tirón en su interior. «¿Qué más debo dejar ir?», preguntó, consciente de que había más en juego. Su conexión con ellos crecía, pero a un costo. Los rostros comenzaron a fusionarse con la sombra, sus gritos resonando en la oscuridad. «Debes tomar una decisión», dijo la sombra con satisfacción, su voz suave como un veneno. «Tu hija o tu pasado». «Mamá», gritó Clara desde la distancia, su figura manchada de lo que parecía llanto. Ana sintió que su corazón se rompía ante esa elección. Cada sombra a su alrededor susurraba los secretos que había mantenido, las verdades que no quería enfrentar. «No», exclamó una vez más, su voz más fuerte que nunca, resonando por encima de las sombras. «No perderé a mi hija, pero tampoco me perderé a mí misma». Con el medallón brillando como nunca, lanzó sus recuerdos, sus miedos y su amor hacia los demás. Y entonces, como si la misma realidad se fracturara, un camino apareció a su lado, una senda hecha de luz que se alejaba de la oscuridad. Clara corría hacia ella, con los ojos llenos de empoderamiento, pero entre todo ese caos y luz, Ana notaba las sombras tratando de desgarrar su esencia. «¡Vamos, mamá!», la instó Clara, sus brazos extendidos. La sombra estaba furiosa, su grito enojado resonando en el bosque. Ana tomó una decisión. Con cada paso que daba hacia su hija, un recuerdo se desvanecía de su mente. Decidiría qué pasaría y qué estrofa de su historia era la que realmente quería grabar. Pero a medida que se hacía más ligera, también sentía el costo personal. Finalmente se lanzó hacia Clara, y el abrazo que tuvo con su hija iluminó el bosque. Sin embargo, justo cuando creían que todo había terminado, una risa profunda y temblorosa provenía de la sombra. ¿Realmente crees que escaparás de todo esto sin un precio? La oscuridad comenzó a apoderarse de su ser, la luz cada vez más tenue. Mientras el bosque se oscurecía, Ana comprendió que la respuesta estaba más allá de la elección que había hecho, y el verdadero sacrificio apenas comenzaba. «¿Qué pasará ahora?», pensó, mientras sombras acechaban en la penumbra, más seductoras que nunca. La voz de su hijo resonó nuevamente como un eco distante. «Mamá,
Hay cosas que nunca viste venir. Ana sintió un frío helado recorrer su cuerpo, como si la oscuridad intentara entrar dentro de ella, absorber todo lo que había logrado. Clara la miraba con unos ojos llenos de temor, arrancando su corazón de nostalgia y ansiedad. La risa de la sombra reverberaba a su alrededor, retumbando como un tambor de guerra. «¡Mamá, tenemos que irnos!», gritó Clara, pero su voz se desvaneció en la cacofonía de lamentos que llenaba el aire. Ana se sintió atrapada. Cada sombra a su alrededor parecía moverse, intentando arrastrarla hacia un abismo de desesperación. «¿Qué debo dejar ir?», se preguntó con la mente aturdida. Las imágenes de su pasado comenzaron a volver, mezclándose con el caos. Momentos de alegría, risas compartidas, días de sol y noches de cuentos. Pero también recordaba la traición, la pérdida y el dolor. ¿Qué historia realmente quería conservar? La luz del medallón titilaba al compás de su corazón, que ahora latía con fuerza, como un tambor angustiado. Las figuras de su pasado, las que había amado y querido olvidar, comenzaban a acercarse, sus caras distorsionadas por el sufrimiento. Eran sombras de su papá, de su hermano, rostros que habían estado borrados de su memoria. «Ana, ven a nosotros», llamaron en un murmullo. «No puedes resistir por mucho tiempo». «No, no me arrastrarán de nuevo», murmuró Ana con voz temblorosa, sintiéndose pequeña y débil. Clara tomó su mano, su agarre apretando como si fuera su única salvación. La sombra se acercaba, y de pronto la distancia se acortó. Podía sentir su aliento helado rozar su piel. Ana miró su medallón una vez más y recordó las historias que contenía, sus historias. «Esto es mío», pensó. «Mis recuerdos, mi vida». Con una determinación renovada, levantó el medallón. «No hay más oscuridad en mí, voy a reclamar lo que es mío». Una oleada de luz se desbordó del medallón, bañando toda la escena con un brillo cálido. Las sombras retrocedieron, aullando como bestias heridas. Ana y Clara se encontraron en el centro del claro, iluminadas y seguras. «¡Corre hacia la luz!», exclamó Ana empujando a Clara hacia adelante. Sin embargo, la sombra estaba furiosa, y un vendaval de oscuridad surgió, arrastrando todo a su paso, amenazando con tragarlas. Ana sintió cómo su piel ardía, como si estuvieran al borde de un abismo, y aunque la luz luchaba contra la sombra, había algo más, algo que comenzaba a ocurrir dentro de ella. De repente, una imagen emergió, un recuerdo que nunca había querido ver, el día que Clara desapareció. Aquella pelea, aquellas palabras hirientes. «No solo tienes que enfrentar tus demonios, Ana», resonó la sombra en su mente. «Debes aceptar lo que has hecho y lo que has dejado de hacer». Ana no podía con el peso de la culpa, de todo lo que había ocurrido, y al mismo tiempo el amor por su hija brillaba en su interior como un faro. «No te dejaré ganar», gritó, su voz resonando con un poder que nunca supo que poseía. Pero su valentía estaba en la cuerda floja, y de repente una sombra se lanzó hacia Clara. Ana sintió el tirón en su pecho, como si algo le arrancara el alma. «¡No!», exclamó Ana, pero era demasiado tarde. Clara gritó, y la sombra la rodeó con un abrazo helado mientras su luz se desvanecía. Ana no sintió miedo, sintió desesperación, impotencia. Mientras las sombras se cernían a su alrededor, vaciando su vida de luz, Ana se dio cuenta de que debía hacer una elección no solo por su hija, sino por ella misma. Pero antes de que pudiera reaccionar, una risa burlona resonó a su alrededor. No estaba sola en esta batalla. No eres la única que quiere cambiar su destino. Una figura familiar emergió entre las sombras, y Ana sintió que su corazón se hundía. ¿Era posible? ¿Era él? La oscuridad había comenzado a apoderarse de su ser, y el verdadero sacrificio apenas comenzaba. Ana se preguntó una vez más, ¿qué haré ahora, cuando ni siquiera sé quién es este enemigo?
El abismo se desdibujaba ante Ana como un mar de dudas y penumbra. Clara había sido tragada por la oscuridad y el dolor en su pecho crecía, convirtiéndose en una llama voraz. Las sombras acechaban, burlonas y seductoras, mientras la voz del ser oscuro resonaba en eco. Nada cambiará, Ana. Eres parte de esta lucha y siempre lo serás. Mientras la desesperación amenazaba con asimilarla, algo en su corazón comenzó a imponer calma. Recordó lo que había aprendido en este camino terrible. La verdad, aunque ingrata, era su única salvación. Con una fuerza renovada, levantó el medallón hacia el espacio sombrío. La luz comenzó a brotar de él como un río resplandeciente. «Clara, estoy aquí. Te encontraré», exclamó, su voz reverberando en el aire denso. Las sombras retrocedieron. El susurro de las almas perdidas se volvió un grito de horror cuando la luz del medallón las tocó. Ana sintió que el medallón se calentaba, una energía poderosa fluyendo en su interior. La visión de su hija, llameante y desolada, regresó con intensidad. La fuerza de su amor era un impulso irrefrenable. Con ese impulso corrió hacia donde había visto a Clara, donde la oscuridad parecía más densa y opresiva. Las sombras se arremolinaban, pero Ana no se detuvo. «No permitiré que te lleven», dijo, su voz vibrante. A medida que se acercaba, vio a Clara atrapada en un círculo de agonía, sus ojos llenos de terror. La niña gritaba, su voz se fue ahogando en ruidos de desesperación. Ana sintió que el tiempo se detenía. Ese momento colmado de dolor se congeló en su pecho. «¡Clara! ¡Aquí estoy!», gritó, sintiendo el peso de la desesperación levantarse. La energía del medallón creció, su luz resonando y expandiéndose como si conociera el camino. Finalmente, sintió que cada lágrima derramada, cada lucha, cada sacrificio estaba llegando a un punto cúlmine. «¡Desata la oscuridad!», resonó la voz del ser sombrío, un eco profundo que retumbaba. «Deja que se lleve lo que desea». Pero Ana se plantó firme, decidida. «¡No! ¡Hoy me levanto!», gritó, liberando toda su fuerza, toda su luz. La luz del medallón se intensificó considerablemente. Las sombras a su alrededor comenzaron a dispersarse, gritando, temerosas de esa luz amarga que había despertado. Clara levantó la mirada, viendo a su madre frente a su agonía. Ana sintió que el amor por su hija se tornaba en su mejor armadura. «Ven, Clara, toma mi mano», exclamó. Ese mantra de amor y determinación resonaba en cada rincón del abismo. Clara extendió su pequeña mano hacia ella. La realidad del momento regresaba. Al tocarse, la luz explotó entre ellas, irradiando una calidez reconfortante que disipó la oscuridad. Las sombras retrocedieron, ahogadas en la brillante verdad que emergió del amor materno. Ana tomó a Clara entre sus brazos. «Nunca más te soltaré», susurró, mientras las sombras gritaban, se retorciendo y alejándose como si las llamas del medallón las consumieran. La batalla aún no había terminado, pero cada paso hacia la salida se sentía más ligero. «¿Dónde vamos, mamá?», preguntó Clara con su voz temblorosa pero llena de esperanza. «Vamos a casa, amor. Vamos a dejar estas sombras atrás», respondió Ana, su voz firme y decidida. Pero sabía que aunque escapar de ese oscuro reino era crucial, la verdadera lucha apenas comenzaba. Las sombras seguían acechando, buscando una grieta por donde colarse en su vida. Ana miró a su hija. La luz de su medallón iluminaba el camino, pero también revelaba los ecos de los recuerdos que aún no estaban resueltos. El costo de la luz era real, y sus sacrificios se multiplicarían en el camino del perdón. Con cada paso, los ecos de la oscuridad se volvían más lejanos, transformándose en murmuraciones. Ana sabía que la lucha no se limitaba solo a ese instante, y que habría momentos en los que la penumbra intentaría reclamar su luz.
Pero mientras Clara estuvo a su lado, la voz de la sombra se tornaría cada vez más débil. Al final, cuando la luz del medallón iluminó las puertas del mundo real, Ana sonrió. Había enfrentado sus miedos, había desatado su verdad y liberado a su hija. Y aunque la oscuridad le había dejado cicatrices, había aprendido que sus sombras jamás podrían consumir el amor que llevaba en el corazón. «Gracias, mamá», dijo Clara brillando con inocencia. «Te prometo que nunca me iré de tu lado». Ana asintió. Su pecho se llenó de amor y gratitud, sabiendo que a partir de ese momento ellas eran mucho más fuertes juntas. Tras salir, la luz del nuevo amanecer deslumbra sobre ellas. Las sombras se desvanecían lentamente, como un mal sueño del que finalmente había despertado. Ana tomó la mano de Clara, sabiendo que, aunque debían enfrentarse a un mundo lleno de sombras y luz, siempre lucharían juntas, sus corazones entrelazados como un solo ser. El ciclo del miedo se había roto. Ahora solo había amor, verdad y un futuro lleno de esperanza por delante. Ana sonrió. Todo había valido la pena. Cuando la noche volvió a caer, ya no temería a lo desconocido. Con Clara a su lado, sabría que la luz siempre prevalecerá. La tranquilidad envolvía a la madre y a la hija mientras el sol se ponía, y un nuevo comienzo empezaba a iluminar su camino. Ahora que has llegado al final de esta historia intensa y emocionante, no olvides que necesitas suscribirte ahora mismo, para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Quiero que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Nos encanta saber lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión emocionante. No esperes ni un segundo más para compartir y sigue siendo parte de esta comunidad maravillosa.